¿Puede la justicia colaborar de alguna manera para evitar que un adolescente cometa un delito? ¿Puede intervenir incluso antes de que se produzca el conflicto con la ley penal? En definitiva, la justicia puede adelantarse, actuar y evitar que un adolescente termine convirtiéndose en un imputado. En Catamarca viene desarrollándose una experiencia que acerca la justicia a los adolescentes. Jueces y juezas llegan a las escuelas para conversar con ellos y con ellas sobre sus derechos, sus responsabilidades y las consecuencias de sus decisiones. Hoy, para terminar este recorrido que venimos haciendo sobre la responsabilidad penal juvenil, en este tercer capítulo de Desde Adentro, vamos a conversar con el doctor Rodrigo Moravito, él es juez penal juvenil, y nos va a contar sobre esta iniciativa del Poder Judicial de Catamarca. Bienvenido, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a vos, Euge, y gracias al equipo de prensa del Poder Judicial por este espacio. Bueno, Rodrigo, vamos a conversar sobre esta iniciativa del Poder Judicial, jueces y juezas en las escuelas, y vos sos uno de los que se ha encargado de llevarla adelante desde el comienzo. La pregunta es, ¿cómo te preparas para estas conversaciones con adolescentes? Todo un desafío. ¿Cómo definís el contenido y cómo lo encaras? No, creo que también tiene que ver un poco con la necesidad de generar más que todo un acercamiento, empatía con los chicos, que no es fácil. No es fácil pararse al frente de un aula y poder charlar sobre cosas que va a decir, viene un tipo que trabaja en el Poder Judicial, que me va a hablar de leyes, y eso es como que a mí no me interesa. Entonces, buscar la forma, armonizar el ambiente con ellos, poder llegar tener, digamos, una cercanía, un contacto, hacer conexión con ellos y poder. Yo, por lo general, no suelo prepararme para esto porque creo que, viste, cuando más te preparás es como que con los chicos surgen cosas así. Entonces me parece que está bueno ir, contarles, charlar, tener un ida y vuelta. A mí me sirve muchísimo el ida y vuelta porque no me sirve nada que haya chicos que estén pasivamente haciendo si entendieron algo que no entendieron. Entonces trato de ir a hablar en un lenguaje cercano, en un lenguaje más sencillo, en un lenguaje simple. A veces utilizo un poco el dialecto que ellos utilizan también. Entonces voy generando este espacio. Pero también es un entrenamiento hace muchos años. Vos imagínate que nosotros venimos, en mi caso en particular, yo he ido a muchas escuelas en la primera circunscripción, algunas del interior también, incluso cuando todavía no estaba el programa de jueces y juezas. Así que cuando el programa de jueces y juezas arrancó, está buenísimo porque además tiene un respaldo, tiene una organización y eso está bueno, que la justicia se llegue a lugares donde están los chicos, donde están las chicas, o a otros lugares que son necesarios, me parece también una forma de que el Poder Judicial dé a entender lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y eso está buenísimo, a mí me gusta mucho. Después una cuestión de tiempo, viste, de cada uno de los magistrados, pero me parece que el programa es ideal, está fabuloso, está coordinado ahora, también aceitado, como le decimos, y eso a nosotros, a mí me gratifica mucho. Yo siempre digo que quien sabe más de los chicos son los propios chicos, así que hay que escucharlos a ellos. Totalmente. Y más de toda esta experiencia que me hablas, ¿consideras que tienen una dimensión real de la consecuencia de esos actos los adolescentes hoy en día? Y bueno, eso ya tiene una explicación un poco más técnica a veces. Yo creo que sí, sí tienen conocimiento, pero de acuerdo al grado de madurez de su desarrollo neuronal, vamos a decirlo así, desde las neurociencias, es claramente que hay especialistas que te dicen, mirá, no, los chicos no comprenden las consecuencias de sus actos de la misma manera que los adultos, no comprenden los procedimientos judiciales de la misma manera que los adultos. Y yo creo que efectivamente es así, no lo decimos los juristas, vamos a decirlo, o quienes somos operadores de la ciencia jurídica u operadores judiciales. Lo dicen personas que están preparadas para esto, que han estudiado. Entonces, yo creo que hay muchos actos de los adolescentes que son propios también de sus impulsos, de la edad, de adolecer esa edad. La palabra adolescencia viene de adolecer la edad, pero bueno, también es un poco de mito eso. Los chicos necesitan tener diálogo de calidad, no un diálogo ese repetitivo, o que los tenga ellos como sujetos pasivos siempre, o sea, como destinatarios de vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, porque si no te va a ir así, te vamos a hacer esto, te puede pasar lo otro. No, 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 tiene que ser protagonista también
de sus decisiones. Los chicos toman decisiones, son sujetos de derechos, asumen consecuencias, después veremos si producto de esa consecuencia de un delito y si de ese delito realmente merece una sanción y si merece una sanción, porque puede haber responsabilidad sin sanción también en nuestro fuero. Entonces, que se responsabilice de sus actos, pero vemos qué tipo de consecuencia tienen esas decisiones que ellos han adoptado, si han comprendido, si han entendido y bueno, eso tiene que ver mucho con la justicia especializada y específica. No es lo mismo que la justicia de adulto, decir, bueno, yo tengo un adulto, cometió un crimen, cometió un robo, cometió una violación y tenemos que ver desde la justicia especializada al trabajar con chicos que son vulnerables por su condición de ser chicos, que pueden ser vulnerables porque además es una nena, una adolescente, mujer, que son vulnerables porque pueden tener una discapacidad, porque están en situación de pobreza, porque están privados de la libertad. Entonces, el trato de la justicia especializada debe ser diferente. Pero bueno, creo que sí, un chico hoy de 10 años, sumado a que ingresan a la tecnología muy rápido, ¿sí? A los 8 9 años, en la edad promedio, en la República Argentina, donde ya tienen un dispositivo electrónico, donde ya tienen redes sociales, donde ya tienen TikTok, pueden pasarle a tus hijos, pueden pasarle a mi nieto, a los hijos de muchas personas. Entonces, tienen otro grado de madurez. Ahora, de ahí a que tengo que responder como un adulto, no. Pero bueno, ahora se bajó la edad de punibilidad a los 14, cada vez más chicos, ¿no? Exactamente. Y una vez que rompiste el hielo con los adolescentes, que lograste esta conexión, este lenguaje en común, ¿hay algún tema que sea recurrente, un planteo que te hagan recurrente, una duda que surja respecto a este régimen penal juvenil o la responsabilidad penal de sus actos? Bueno, los chicos tienen muchas dudas, también subestiman mucho de las conductas que ellos cometen. Ellos piensan que por ahí una pelea afuera del colegio no puede derivar nunca en una actuación judicial y sin embargo hoy en día, a partir del 5 de septiembre, puede derivar en una actuación judicial. Una lesión leve que antes no ingresaba dentro del sistema de justicia penal adolescente, ahora sí ingresa. Una amenaza en Facebook o fuera del colegio o dentro del colegio también puede ser pasible de una actuación judicial. En el caso del bullying, que si bien el bullying que tanto hablamos de bullying, no todo es bullying tampoco, ¿no? Pero ese maltrato sistemático, sostenido en el tiempo, que significa una humillación psicológica, física, puede ser económica, porque puede estar sacando la plata, bueno, ese maltrato sostenido que es bullying puede derivar también en una lesión psicológica, una lesión física, que también puede derivar en la justicia penal. No sé, la difusión de videos íntimos, sexuales, puede derivar en la justicia penal. Entonces, los chicos por ahí tienen dudas sobre esto, pero muchas de las consecuencias, muchas de las decisiones que adoptan son productos también de la adolescencia. No sé, qué es eso, se van a ahora viene el 21 de septiembre, Día del Estudiante, festejan la Semana del Estudiante, no solamente en esto, también en los UDQ, en los UPD. Entonces los chicos se van a estas fiestas, consumen alcohol, consumen estupefacientes y tienen una relación sexual y sacan el celular y la filman encima. Y no se están dando cuenta que esa persona que está bajo los efectos del alcohol y de las drogas no está dando, por más que diga que sí, no está dando un consentimiento voluntario, digamos, libre de ningún tipo de vicio. No, un consentimiento que está viciado porque se encuentra en ese momento privada de sentido, porque está alcoholizado, porque está el alcohol y sumado a los celulares que le suman, que los pibes filman las relaciones sexuales y después las comparten. Eso deriva en consecuencias que son muchas veces catastróficas porque hemos tenido chicos condenados por ese tipo de violencia sexual. Entonces, por ahí son tan impredecibles los chicos como son impredecibles sus conductas, ¿no? Y estos espacios que facilite la justicia, ¿tienen que ser complementados con otros espacios de diálogo en otros ámbitos de la vida del adolescente? Sí, yo creo que, a ver, nosotros tratamos de la justicia especializada, ya cuando el caso se judicializó y entró la justicia penal y toda esa monotonía, toda esa formalidad, bueno, pero tenemos un abordaje distinto, que es diferente del derecho penal de adultos. Nosotros tenemos que empezar con un adolescente de que entre en contacto con la ley penal, por eso se llama adolescentes en contacto con la ley penal, tenemos que tener otro seguimiento. Es un seguimiento
que tenemos todo un equipo de trabajo que va detrás de ese. Bueno, ahora la ley nueva creó la figura del supervisor, algo nuevo que también se está discutiendo mucho, de quién va a depender, si están capacitados, quiénes son las personas que van a estar a ser de supervisores, porque desde el inicio del procedimiento el juez tiene que designar un supervisor. Entonces hubo una supervisora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los informes mensuales, ¿cómo va a ser ese seguimiento? Bueno, creo que tiene que haber un acompañamiento no solamente del Estado, de los operadores del Estado, sino también de los padres. Pero el problema que vos tenés es que muchas veces llegan a los tribunales padres y madres que se echan la culpa mutuamente, si no les ha ido bien en su relación como pareja y están separados, un padre le echa la culpa al otro y en las audiencias el chico no sabe para dónde ir, porque hay un padre que dice, la culpa es tuya, por eso terminó ahí, o una madre que dice, no, la culpa es tuya, porque bueno, y parece ser que estamos resolviendo una cuestión de los padres y las madres en vez de ponerle foco en el adolescente o en la adolescente que está teniendo un problema y ha llegado a estar en contacto con la ley penal. Entonces el acompañamiento es fundamental, el acompañamiento, el diálogo es necesario, pero también hay chicos que no tienen padres, que no tienen madres, y llegan a una situación de tanta vulnerabilidad de estar en contacto con la ley penal, y en muchas ocasiones vos ves en los comentarios, en las redes, en los diarios, pero que se pudran, que son lacras, que... Y la verdad que si yo estoy pensando, a veces lo digo con mucho respeto, la sociedad puede pensar como quiera, porque puede estar siendo víctima de un delito, y hay libertad de expresión, y vivimos en democracia, y en un sistema republicano de gobierno, y todas esas cosas que nos gusta decir. Pero si yo pienso que las instituciones a donde van los chicos es para que se pudran, y bueno, estamos en el horno, porque ese chico en algún momento va a volver a la sociedad y va a estar peor de lo que realmente entró. Y eso requiere un acompañamiento no solamente del Estado, requiere un acompañamiento también de las familias, requiere un acompañamiento de la sociedad, porque si en algo hay un chico hoy, que es un adolescente, que está en tanto en ley penal, algo hemos fallado todo, ¿no? Doctor, entonces, ¿considera por todo esto que decís que puede haber todavía una falta de conciencia social de que la prevención también es hacer justicia? La prevención es una forma de hacer justicia, claramente que es una forma de hacer justicia. Sin duda que cuando ya el caso llega a la justicia penal, ya todo está prácticamente como perdido, pero no es tan así en el fuero penal adolescente. Nosotros en el fuero penal adolescente, como jueces, tenemos que creer en segundas oportunidades, en brindar segundas oportunidades, porque no estamos interviniendo con un adulto. Imagínate que la observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño le pide y encomia a los estados, ¿sí?, que forman parte, Argentina es uno de ellos, de la Convención de los Derechos del Niño, de que se apliquen incluso las disposiciones del régimen penal adolescente o régimen penal juvenil, incluso chicos que vayan más allá de los 18 años y hasta los 20, 22 años, porque la neurociencia ha determinado que el cerebro humano se desarrolla hasta más o menos esa edad. Pero bueno, eso es excepcional, no pasa por lo general, pero cuando se trata de adolescentes, ¿quiénes somos los jueces para no creer en segundas oportunidades? Debemos pensar en segundas oportunidades, los fiscales, los defensores, y es un poco lo que hacemos en la justicia penal adolescente. Catamarca incluso es un modelo de justicia penal adolescente, de un fuero penal adolescente que se sigue en muchas provincias del país. No casualidad, al menos lo que me pasa personalmente, nosotros estamos yendo generalmente en este momento capacitando a los poderes judiciales de prácticamente todas las provincias, porque tenemos una justicia penal adolescente bien trabajada, bien desde el barro, digamos, y aplicamos medidas restaurativas y hemos aplicado, a ver, la justicia restaurativa ya me queda un poco chico, nosotros tenemos que ser creativos en el foro penal adolescente, tenemos que pensar en la restauración del daño sin dejar de lado a las víctimas merecen escucha, merecen un acompañamiento y además merecen respeto por el daño que han sufrido. Pero la restauración del daño es fundamental y nosotros tenemos que procurar que desde la justicia, no solo ya preventivamente, porque la prevención es fundamental, pero cuando abordamos un caso, también que ese caso sirva de modelo para otros casos, para que los chicos salgan de ese sistema y puedan desarrollarse en sociedad libremente. Mira,
a mí siempre me gusta citar algo de la Corte Interamericana, que fue el primer caso que, 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 que- que pudo resolver la Corte en materia de niños, niñas y adolescentes, eh, eh, que fue el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, que se conoce más como Niños de la Calle versus Guatemala. Entonces, allí fueron chicos, 5 chicos que vivían en la calle, que tuvieron problemas con la policía. Uno de ellos tuvo un altercado muy fuerte con la policía, eran 5, y bueno, y después fueron ejecutados. Posteriormente aparecieron todos muertos, 5 chicos que aparecieron, entre ellos había adolescentes. Entonces, la Corte Interamericana dice en uno de sus pasajes algo así: los estados no evitan que los niños sean lanzados a la miseria y tampoco le garantizan un proyecto de vida que debe ser desarrollado, que debe ser cuidado y fomentado por las instituciones públicas. Entonces, si eso dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchas ocasiones, hoy en la República Argentina, 7 de cada 10 chicos son pobres, 3 de cada 10 están en situación de pobreza extrema, son indigentes, pasan hambre, hay chicos, aproximadamente 2 millones de chicos se van a dormir sin comer. La mayoría, la mitad de los jóvenes en la República Argentina están en una situación de vulnerabilidad, no estudian, no trabajan, no buscan trabajo por un perdido el incentivo. Y en esa situación, la única solución que encuentra el Estado es criminalizar, aplicarle más dolor al dolor con el que ya viene. Entonces, si en la justicia nosotros no empezamos a ponerle límites al poder punitivo, a buscar otras alternativas, no solamente la sanción carcelaria, porque parece ser que lo único que puede entrar al sistema penal se tiene que resolver con cárcel. No, hay otras alternativas, hay otras salidas, hay otras formas de hacer justicia, responsabilizando y también generando conciencia de que sí, se cometió un delito, se cometió un daño. Y esa responsabilidad tiene que asumirse con entereza y poder restaurar el daño que fue. Perfecto, Rodrigo. Para finalizar la charla, este encuentro súper interesante y muy necesario, te invitamos a dejar un mensaje a la sociedad sobre qué más puede hacer la justicia, qué más podemos hacer todos para evitar este contacto del adolescente con la ley penal. Mira, mi mensaje, la justicia tenemos que verla siempre eh, como una respuesta, no como una respuesta, la justicia penal, ¿no? Digo, es lo que a mí me incumbe, como una respuesta al delito, pero eh, que no crean que la justicia penal es la solución al delito. La solución al delito viene desde otro lado, viene de mucho antes, con políticas públicas, con oportunidades, con chicos que puedan desarrollarse, que chicos que tengan que jugar de acuerdo a su edad puedan jugar, que vivan su edad como la tienen que vivir, que no tengan que salir a laburar, que no tengan que hay chicos que están maltratados, que hay chicos que son violentados, que hay chicos que tienen la violencia naturalizada, que hay chicos que tienen problemas de salud, de consumo problemático. Entonces, la prevención viene antes y cuando llega la justicia es la última intervención de una serie de fracasos sociales que vienen previos, ¿sí? Entonces, la justicia hace lo que tiene que hacer, que es intervenir un delito, ¿sí? Y aplicar una sanción o una restauración del daño si corresponde, ¿sí? Pero ya es el último eslabón de intervención. No es esto de que, la justicia no quiere hacer nada porque llega. No, no, la justicia debe ser siempre una respuesta al delito, pero no la solución al delito. La solución al delito pasa por otro lado. Significa también tener una sociedad solidaria con el otro, empática con el otro, una sociedad que tampoco caiga en la hipocresía, que se queja del delito, pero resulta que si le venden algo a 2 pesos, porque se lo han robado el vecino, lo compra. Me parece que también un poco abandonar esa hipocresía social también es importante, ¿sí? Y la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es intervenir cuando ya no hay más posibilidades y ya el conflicto se generó y dar una respuesta seria, responsable, rápida, para que tampoco caigan esos casos que duran un montón de años y la gente como que se cansa, dar una respuesta rápida, digo, insisto, eficaz, que, se le, que tenga acceso a la persona a la justicia y pueda, ¿sí?
recibir de la justicia una respuesta. ¿Qué es lo que tiene que dar? Pero la solución del delito pasa por otro lado. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. No, por favor, gracias a usted por invitarme.